Perfecto. Ahora sí, empezamos nuevamente. Disculpen ahí los inconvenientes técnicos. Vamos a empezar nuevamente. Mi nombre es Ernesto Landa. Como les comentaba anteriormente, ya tengo más de 18 años de experiencia en el sector industrial, específicamente en infraestructuras críticas de hidrocarburos. Toda esta historia, esta pasión por la ciberseguridad industrial, pues empieza en el 2006, cuando trabajando en el área de TI paso del ambiente corporativo al ambiente, pues, industrial, ¿no? Entonces ahí uno gana experiencia de lo que significa trabajar en campo, trabajar en planta, y de verdad que te abre un poco más la visión de cómo poder implementar controles o cómo poder difundir, evangelizar a tu organización a personas que tienen otro tipo de trabajo y otro tipo de estrés, ¿no? Están sujetos a otro tipo de estrés. Como por ejemplo, ¿no? En esta foto, para mí es emblemática porque fue la primera vez que empecé a trabajar en medio de la nada, pero siempre de la mano con personas que te guían y te explican, ¿no? Un poco cómo es la dinámica. Entonces, la experiencia trabajando en organizaciones industriales, sobre todo cuando vamos a implementar controles de ciberseguridad, es clave. ¿En qué sentido? En que debemos de siempre tener en cuenta que los controles que se implementen en el ámbito OT van a tener y van a necesitar de todas maneras otra estrategia distinta a la que se utiliza en el mundo IT. Y no estoy hablando solamente del tema técnico de obsolescencia, no estoy hablando solamente de los temas tecnológicos, estoy hablando también desde el punto de vista humano, el punto de vista de la empatía, el punto de vista de comprender que las otras personas están, claro, por voluntad propia, trabajando en un régimen que puede ser duro, ¿no? Hay empresas cuyos regímenes de trabajo son 90 días seguidos internados en la planta y descansan 21. Entonces son 3 meses que están separados de su familia, que están separados de la ciudad, que no pueden tener, digamos, una continuidad o para llevar cursos o simplemente para temas de ocio, no poder estar en conciertos o en fechas importantes como Día de la Madre, día de cumpleaños, etcétera, porque justo le toca estar internado en campo lejos de la familia, ¿no? Entonces, todo esto que les estoy diciendo, pues, es clave a la hora de empezar a diseñar estrategias en el mundo OT. Lo que conocemos de ciberseguridad IT nos sirve para la ciberseguridad T, más o menos. No todo, pero sí al menos conceptos básicos como que son controles, que son contramedidas, pero bajo ninguna circunstancia vayamos a tratar de brindar o crear estrategias de ciberseguridad industrial utilizando marcos de trabajo IT, marcos de trabajo de seguridad de la información, porque si utilizamos los marcos de trabajo de seguridad de la información, nos vamos a quedar ahí hasta la parte más superficial, ¿no? Del modelo Purdue, que es la convergencia. Porque si queremos ir más allá de la convergencia, tenemos que implementar controles de ciberseguridad industrial, ciberseguridad OT, que estos no conversan con las filosofías de trabajo de los ambientes IT. Y bueno, como les decía también, esto no es un monólogo, esto es una clase, tenemos un tiempo para hablar sobre fundamentos en esta clase sobre los principales, o sea, los controles fundamentales que se deben de implementar o que debemos de revisar. Y en cualquier momento pueden interrumpirme, pero sí de verdad que hay muchas personas que dejan su micrófono prendido y se escucha ruido, así que voy a bloquear el, el que se puedan quitar el silencio y voy a estar atento a cuando levanten las manos, ¿sí? Levantan las manos, mm, levantan las manos y ahí mismo les cedo el pase para que puedan intervenir. También los leo por el chat, así que, este, ¿cómo vamos hasta ahora en temas de audio, en temas de la diapositiva?
Todo bien. Gracias, Francisco. Gracias, Manuel. Bien. Vamos a repasar las palabras clave para poder entendernos bien en lo que sigue del material, de la charla, de la clase de hoy, ¿no? Tenemos la tecnología. Hablamos de OT. Algunos dicen ciberseguridad ICS OT, otros ciberseguridad OT o ciberseguridad industrial. Bueno, ¿cuál es la diferencia básicamente entre OT e ICS? En que, bueno, ambas son siglas de tecnologías de la operación y de sistemas de control industrial. Entonces, hablar de OT es hablar de tecnología, es hablar de, de todos los componentes industriales que pueden haber en una infraestructura a un alto nivel. Hablar de OT es hablar de tecnologías en general, que pueden ser de diversos tipos. ¿Cuáles son estas tecnologías? Los ICS, los sistemas de control industrial, ¿no? Entonces, una red OT tiene sistemas de control industrial. También tiene sistemas de TI, también hay impresoras TI, también hay impresoras OT, pero lo que más resalta es que en vez de abundar servidores con Windows, estaciones de trabajo de laptops, all-in-one, tablets, MDM, etcétera, lo que va a primar en una infraestructura OT son equipos de control industrial, equipos de automatización, ¿no? Tenemos PLCs, HMIs, ¿no? Ya debemos de estar familiarizados con estas terminologías. Y por último, los controles de seguridad son aquellas contramedidas, aquellas estrategias políticas o mecanismos que nosotros implementamos para proteger los sistemas de control industrial, ¿no? Y por ende, y en consecuencia, proteger la infraestructura OT, ¿no? Entonces, básicamente, esa es un poco la diferencia entre esos términos. Los controles de seguridad se implementan a los sistemas de control industrial para mejorar el nivel de madurez de las tecnologías OT. ¿Qué son los procesos? Los procesos dentro del ámbito de la ciberseguridad industrial son todos aquellos mecanismos, actividades que nos van a permitir fomentar y asegurar elevar el nivel de seguridad, ¿no? De nuestra tecnología, todo lo que esté dentro de nuestro alcance. ¿No? Tenemos procesos de autenticación, segmentación de redes y parches, ¿no? Pero también tenemos, y estos procesos los hemos puesto pues a propósito porque para los que no estén familiarizados con el ambiente OT, este, está más, se entiende, ¿no? Se entienden porque tienen sus similares procesos en el mundo IT, pero solamente tienen el nombre, ¿no? Lo comparten, porque realmente en la implementación y la estrategia de implementación, medición y control y monitoreo es completamente distinto que en el mundo IT. Por otro lado, hay procesos OT que no hemos mencionado, pero que tienen que ver con por ejemplo, la confiabilidad. ¿No? La confiabilidad, ¿qué es confiabilidad en el mundo IT? No se sabe, pero en el mundo OT se habla mucho de confiabilidad, mucho de evaluación de daños, ¿no? Evaluación de daños, peligros, análisis de peligros y también peligros cibernéticos. Entonces, hay muchos más procesos que solo aquellos que se asemejan a los procesos IT. Luego tenemos los sistemas que podemos implementar, ¿no? Dentro de los procesos también están políticas, procedimientos, instructivos. Dentro de sistemas ya tenemos herramientas automatizadas que nos permiten tener un mayor alcance, ¿no? Tenemos IPS, IDS, controles de ciberseguridad, XDR, antivirus, en fin. Y las estrategias, ¿no? Por ejemplo, hoy nos vamos a enfocar en la respuesta ante incidentes. ¿No? Entonces, ¿qué es lo clave? Qué es lo clave en todo esto? En en que ciberseguridad industrial es la combinación de tecnologías, procesos y personas. Muchas veces o mejor dicho, ¿no? El 78% de empresas, cuando empiezan una estrategia de ciberseguridad industrial, lo primero que hacen es comprar los sistemas. No definen una estrategia, no definen un roadmap, no realizan una evaluación de riesgos, ni siquiera un assessment para saber en qué nivel están. Simplemente van y quieren comprar un CIEM, quieren comprar una tecnología. Y
Y es un error, porque no se empieza por la tecnología. Tenemos que empezar por conocer lo que vamos a defender y una vez que conocemos qué vamos a defender, pensar en estrategias para saber cómo defenderlo, ¿no? Hasta aquí todo bien. Los leo por el chat. Perfecto. Gracias Francisco, Paolo, gracias Nicolás. Bien, la diapositiva obviamente la van a poder descargar de 8.8 Academy, ¿no? Bueno, claro, no pude agradecer, pero agradezco a 8.8 Academy por la invitación, ¿no? Para poder compartir un poco de experiencia en ciberseguridad industrial. En resumen, los contextos y desafíos hoy en día es, eh, hoy 2025 la ciberseguridad industrial está de moda. ¿Por qué está de moda? Porque ya existen casos muy emblemáticos y recientes de infraestructuras críticas eh, 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 americanas, europeas, que han sido afectadas por ciberataques, por ransomware, ¿no? Algunos recordarán el caso de Colonial Pipeline, que dejó de operar. Colonial Pipeline, una infraestructura crítica americana, dejó de proveer combustible, haciendo que el presidente de esa época, en el 2021, John Biden, declarara en estado de emergencia hasta que se solucione el tema de Colonial Pipeline, que había sido infectado por ransomware. ¿Y por qué había sido infectado por ransomware? ¿No? Después de un par de años se concluye, los investigadores concluyen que fue porque una credencial, digamos, el ransomware pudo ser inyectado o pudo ser desplegado dentro de la infraestructura de Colonial Pipeline porque se perdió una contraseña y un usuario de un proveedor que no había sido dado de baja. Entonces, aquí queda evidenciado que un control de seguridad de la información, ¿no? A ver, voy a probar habilitando el video porque mucho uso las manos. Pero este video no. No, no, ok, después. Pero digamos, un proyecto de seguridad de la información o un proceso de seguridad de la información que es el de validar credenciales, no funcionó, no fue efectivo. Es que Colonial Pipeline haya recibido un ciberataque, un ransomware, que pagó más de 4 millones de dólares, que luego el FBI pudo recuperar y luego que restauraron operaciones, el gerente general de Colonial Pipeline que tomó la decisión de pagar el ransomware fue investigado por el FBI, fue llevado a la corte y todos los registros hasta el mismo juicio lo pueden ver por YouTube. este, Todo eso se originó, ¿por qué? Porque no se dio de baja las credenciales de un proveedor que ya estaban en la Deep Web. Entonces, ¿qué procesos de seguridad de la información fallaron? El estar monitoreando en fuentes externas, eh, ¿no? Los activos que han sido vulnerados, en este caso credenciales. Más allá de eso, internamente que falló, que el responsable del proveedor no dio de baja o no solicitó la baja del usuario. ¿A cuántos de ustedes les pasa eso? ¿Cuántos de ustedes, cuando comienzan a hacer un barrido o realizan una auditoría sobre los usuarios habilitados, se dan cuenta que muchos no tienen la autorización o muchos ya no trabajan? Incluso hay proveedores que trabajan con las credenciales de proveedores que, que, que fueron dados de alta años atrás, pero como nadie nunca informó que el proveedor cambió de empresa o que incluso el servicio fue tomado por otra empresa, nunca se dio de baja, ¿no? Pero lo más importante, estamos hablando de seguridad de la información. ¿Cómo es que el ransomware llegó a la parte de operaciones? Y es porque ahí fallaron los controles de ciberseguridad industrial, ¿no? Entonces es importante y es una lección aprendida. Toda empresa tiene que tener un gobierno de seguridad de la información, ciberseguridad IT, ciberseguridad OT o cloud global en conjunto, ¿no? Tiene que hacer sinergia. Pero luego, cada especialización debe tener un líder. El líder de seguridad de la información no necesariamente tiene que ser el mismo que lidera ciberseguridad OT, porque son perfiles distintos, ¿no? Y hoy en día, también
con los temas con la última publicación del World Economic Forum, donde indica que la ciberseguridad tiene una relación directa con el terrorismo y con ataques a infraestructuras críticas. Ahora hay un mayor desafío y muchos países están ya implementando, tomando medidas para identificar a sus infraestructuras críticas, cuáles son los servicios esenciales y comenzar a asegurarse de que tengan estos controles mínimos que vamos a ver a continuación, ¿no? Que son controles físicos y controles lógicos, gestión de acceso, gestión de autenticación, seguridad en redes industriales, parches y actualizaciones y respuesta ante incidentes, ¿no? Eh, y incluso le agregaría uno más, que es el gobierno. La ciberseguridad industrial debe tener el gobierno bien definido, bien documentado, roles, permisos, etcétera, ¿no? Entonces, controles físicos y lógicos en ONT. Eh, Cuando hablamos de OT, estamos hablando que tenemos que proteger equipos que están en medio del desierto, en medio del bosque, en medio de la carretera, ¿no? En medio de la Panamericana Sur, Panamericana Norte, a unos cuantos kilómetros, hacia adentro, donde no vive nadie porque es un desierto. Entonces, ahí es donde las infraestructuras críticas o organizaciones industriales tienen pequeños predios o grandes, dependiendo del sector, donde, por ejemplo, ¿no? Tienen válvulas, tienen oleoductos, tienen gasoductos, o tendido de fibra, o tendido, por ejemplo, de cables eléctricos, depende de la empresa del sector, ¿no? Entonces, estos equipos que están en medio de la nada, pues interactúan con el medio ambiente, interactúan con el mundo real y necesitan una protección física determinada. Si tienes que ir tú a ese lugar, tienes que visitarlo, tienes que inspeccionarlo si es que estás a cargo de la ciberseguridad OT e identificar en conjunto con otras áreas del negocio, con seguridad patrimonial, con seguridad de seguridad física, con el área de la empresa que se encargue de la seguridad ocupacional, seguridad y seguridad del personal, seguridad de las infraestructuras de la organización, para poder implementar controles. ¿Y aquí qué controles puedes implementar? Pues todos tus sistemas de control que están generalmente en tableros, por lo menos y mínimamente candados, ¿no? Candados con llaves. eh, de nada te sirve que la llave la compartan todos, que sea una llave maestra compartida, porque, porque también incrementa el riesgo de que esos tableros puedan ser abiertos o manipulados por cualquier persona. Te toca también ver temas de vigilancia. En algunos lugares va a ser imposible implementar medidas de vigilancia. Entonces, te toca te toca ser creativo, hacer sinergia con otras organizaciones industriales cercanas para poder, quizás que una empresa implemente CCTV en una zona alejada es muy costosa, pero si es un proyecto en común con otras empresas y se unen con los municipios, con los líderes de las comunidades por donde están sus sistemas de control implementados, pueden hacer algo interesante, ¿no? Ahora, hay otras empresas industriales que no tienen, ¿no? Que tienen, digamos, ¿no? Una planta, una fábrica y ahí están todos sus sistemas de control. Pues ahí se simplifica, ¿no? Porque ya tienes, sobre todo si está coberturado por los operadores telefónicos, puedo pensar incluso en brindarles conectividad y, y ver Internet industrial de las cosas o Internet de las cosas para poder monitorearlos, ¿no? Entonces, aquí un poco el mensaje en cuanto a seguridad física es que la seguridad física tiene una mayor relevancia, un rol mayor que en el mundo IT, ¿sí? En el mundo IT, quizás la seguridad física, el CISO o el de ciberseguridad no lo ve porque lo delega todo al que ve seguridad patrimonial, pero en el del mundo T
sabiendo que tienes infraestructura crítica que está en medio de la nada, sabiendo que tienes sistemas de control que pueden ser obsoletos y que son importantes para la operación, te toca ir a ver, ¿no? Porque te toca ir a ver, inspeccionar, identificar cuáles son tus activos críticos y en base a ello implementar controles físicos robustos. En el mundo IT, generalmente todo es más centralizado en un data center o en varios data centers en la nube y, y- y no tienes esa problemática quizás. Y los controles lógicos en el mundo T, eh, pues va a depender mucho de la tecnología que tengan implementada, ¿no? Muchos dicen que lo primero que hay que hacer en el mundo T es aislar las redes IT y OT y se centran mucho en la convergencia, se centran mucho en la segmentación de IT con OT, ¿no? Y está bien la segmentación entre IT y OT a nivel lógico es importante, es muy importante, pero no es lo más importante y ni siquiera contribuye en forma directa a la protección del proceso industrial. El objetivo es proteger el proceso industrial. El objetivo no es proteger los activos OT, por si acaso, ¿no? Entonces empezamos de atrás para adelante. Empezamos por la convergencia y luego decimos, en algún momento llegaremos al proceso industrial cuando el área de operaciones nos abra las puertas para conocer sus procesos, sus activos de control y automatización. Cuando realmente es al revés. Primero parto por el proceso industrial, segmento el proceso industrial de cualquier otra red y luego continúo segmentando, ¿no? Entonces, los controles lógicos para segmentar son clave. Entonces, ¿cuáles son los controles lógicos? Pues tenemos, podemos implementar segmentación a través de firewalls, cortafuegos. Es lo recomendado. Hay tecnologías que no lo soportan. Ok, entonces usemos routers con access list o usemos un Linux, un IP tables, pero usemos un equipo único, aislado de los demás y que no sea un switch con VLANs, porque la segmentación por VLANs sirve, pero no para segmentar la infraestructura crítica, ¿no? Cuando tú reconoces cuáles son los activos industriales que valen que son los críticos, tienes que segmentarlos con un gateway físico. No se vale segmentar por VLANs, ¿ya? Entonces, tienes firewalls especializados, segmentación de red, sistemas de autenticación robustos. Es muy importante el sistema de autenticación, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes PLCs, tienes HMIs? Y ustedes me entienden cuando hablo de PLCs, HMIs, DCS. Levante la mano, ¿quién no entiende esas siglas como para yo decir el nombre completo? ¿No? Perfecto, la dijeron en la clase anterior, igual ahí hay un par que no han entendido. Por ese par solo voy a decirlo la primera vez. Bueno, entonces, los controles, cuando tienes equipos industriales, que es como HMIs, que son HMIs, interfaces hombre-máquina. Es decir, cuando hablamos cuando hablamos de una red OT, no esperes ver cientos de servidores o data centers, sino más bien vas a ver una cortadora láser de hierro, vas a ver un horno industrial, vas a ver brazos robóticos, ¿no? ¿Cómo controlas todos estos equipos a través de una interfaz gráfica, ¿no? Que es como si fuese una tablet que estuviera pegada, embebida, que fuera parte del activo, ¿no? O en algunos casos te dan el software para que lo instales en una computadora que se conecte por Ethernet o por cable coaxial al equipo. Entonces, un HMI te permite controlar el equipo y en arquitecturas más complejas hay HMI que te permiten controlar todo un proceso industrial, PLCs, todos los componentes de un proceso industrial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de controles, nosotros, a diferencia de en el mundo de IT, que quizás no se hace, nosotros tenemos que inventariar
absolutamente todo, ¿no? Todo. Tenemos que tener no solamente conocimiento del proceso industrial, sino todos los activos que forman parte de este proceso industrial. Todos los activos que forman parte de estos procesos, de este proceso industrial tienen que ser relevados, ¿no? Hay, por ejemplo, la ISO 62443 tiene una definición muy clara sobre el objetivo de la ciberseguridad industrial. La ISA 62443 no se asemeja en nada a una ISA 27, a un ISO 27001 o algún estándar del mundo IT. La ISA 62443, que es el estándar globalmente y mundialmente eh, utilizado para definir estrategias de ciberseguridad OT en infraestructuras críticas nacionales, etcétera, esta, esta dice que su objetivo es es diseñar estrategias para tener dispositivos y procesos industriales electrónicamente seguros. Entonces yo subrayo la palabra electrónicamente, porque electrónicamente te da un peso técnico que las ISO no te dan. Las ISO son más procesos de gestión, las normas, ¿no? Pero el objetivo no es la confidencialidad, la disponibilidad, la integridad. El objetivo es tener un proceso industrial electrónicamente seguro, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta o en aquellas empresas donde el proceso industrial esté completamente automatizado o parcialmente automatizado, ¿no? Este, para, para aplicar eh, los controles industriales, utilizamos el modelo de defensa en profundidad. El modelo de defensa en profundidad, o también conocido como la cebolla, la estrategia de la cebolla, donde en el núcleo, en el centro de la cebolla, está el alcance de lo que sea que vayas a proteger, ¿no? Está el proceso industrial core del negocio y en base a ellos vas a ir implementando y diseñando pues estrategias, ¿no? Por ejemplo, acá hay estos cuatro elementos son fundamentales para implementar la estrategia de defensa en profundidad. Tiene que haber una monitorización constante, ¿no? En, mm, una monitorización constante, ¿no? ¿Qué quiere decir esta monitorización constante? En que en todo momento se tienen que monitorizar y en todo momento se tiene que saber cuál es el estado de los activos industriales, porque los activos industriales tienen un propósito claro, definido, único y tienen umbrales, ¿no? Umbrales que son, digamos, los límites de tolerancia que se pueden desviar. Si se desvían si se desvían mucho o se acercan al umbral, ya deberíamos estar alertados, porque algo raro está pasando en el proceso industrial. Y si algo raro pasa en el proceso industrial, podría ser catastrófico para el proceso industrial. Luego, la visualización y la segmentación. La segmentación es clave. Empecemos con el proceso industrial y lo segmentamos de todo lo demás, ¿no? No empecemos al revés. Y eh, para ello, tenemos que definir estrategias para evitar que a través de movimientos laterales, es decir, a través de los hackers, ¿no? Hacen esto, ¿no? Infectan una computadora y luego que tienen acceso a esa computadora tratan de buscar a qué otros equipos esa computadora tiene acceso. No necesariamente puede ser otra computadora, puede ser una pecera que tiene una interfaz Ethernet o tiene un Windows embebido, puede ser una pecera electrónica, puede ser un horno industrial, puede ser cualquier activo que al fin y al cabo, todo equipo tiene un firmware o tiene un sistema operativo, por lo tanto es hackeable, ¿no? Entonces hay que evitar el movimiento lateral, hay que evitar que si el hacker puede entrar a nuestra página web o a los servicios que están en nuestra DMZ perimetral de Internet, hay que garantizar de que no pueda saltar hacia adentro. También hay que garantizar de que el personal propio, los que están en planta, no puedan ingresar a los activos críticos directamente. También hay que garantizar de que nuestros proveedores que van a estar en la planta, que van a estar en el proceso industrial internados por varios días o meses,
que tienen un acceso total a la red, no vaya a ser que no tengamos visibilidad, no tengamos la monitorización para poder detectar cuando estén haciendo escaneo de puertos, cuando estén haciendo técnicas de reconocimiento, etcétera, ¿no? Entonces la segmentación es clave. La virtualización ayuda bastante porque hay redes OT que no se pueden segmentar físicamente. Entonces tienes que implementar firewalls físicos, haces una segmentación más a nivel de telecomunicaciones que a nivel de la misma infraestructura de automatización y control. Luego el modelado de zona y corredor o conductos, ¿no? Este, con el objetivo de, o sea, una cosa es segmentar la red de los activos críticos del proceso industrial, que esa es una segmentación de red, y otra cosa es implementar ciberseguridad a a esos activos críticos. Entonces, cuando tú segmentas la red, haces, comienzas a identificar zonas y conductos de seguridad. ¿Qué son las zonas y conductos de seguridad? Son, bueno, son conceptos que nacen de la norma ISA 62443, que lo que te quiere decir es mis procesos, los procesos críticos, agrúpalos en una zona, ¿no? Donde tengas identificado una serie de requisitos, ¿no? Algunos requisitos, por ejemplo, absolutamente todos los componentes tienen que ser inventariados, ¿no? No puede existir un componente conectado a una zona que no esté en el inventario. Dos, cada componente tiene que tener un objetivo. No se vale tener un componente, tienes un PLC y solo Dios sabe para qué funciona. No, eso no, desconéctalo. Y si no lo dejo, y bueno, antes de desconectarlo, obviamente hay que hacer varias pruebas, hay que involucrar incluso al fabricante del sistema SCADA o del sistema de control, ¿no? Por ejemplo. Este, y así, ¿no? Tener bien reconocidos y sobre todo tres, el flujo de comunicaciones. A diferencia de IT, donde tú puedes tener múltiples conexiones entre los activos que están conectados a una red de TI, en la red OT tenemos una ventaja. La ventaja, y hay que aprovecharla, es que todos los activos OT tienen un objetivo y una función en especial. Entonces, si un PLC se tiene que conectar con otro PLC, así se diseña desde planos y desde análisis de ingeniería hasta su implementación. Y una vez que se implementa, entonces el PLC1 o el PLC-A se comunica con el PLC-B a través del puerto 52, por ejemplo. Listo. El PLC2 también se conecta con un HMI, ¿no? Pero el HMI es el que le envía información, no hay información de retorno, por ejemplo. Ok. Todo eso tiene que estar documentado en un inventario de telecomunicaciones. ¿Para qué? Para que cuando exista, por ejemplo, una comunicación entre el PLC1 y el PLC3 que no está en ese inventario, automáticamente salta de alerta, este, eh, una señal de alerta, una señal de un comportamiento malicioso, un evento. Ahora, si nosotros nosotros no definimos esas reglas las define el área de operaciones, el área de ingeniería que están implementando el proyecto de automatización y control industrial. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es ir con ellos, conversar y hacer este relevamiento para poder garantizar de que no hay comunicaciones anómalas. Y finalmente, una integración de los controles que se van a implementar. Con integración hablamos de una consolidación, un único ente de gobierno. Hay empresas que tienen varios sistemas de control, ¿no? Por ejemplo, un sistema de control para la ventilación de una mina subterránea, que es crítica, y la gestiona un área. Luego tienes otro sistema de control que, que es de la escala, del proceso de una planta, y tienes otra planta que utiliza otro sistema SCADA de otro fabricante. Entonces, si bien por ubicación geográfica o por especialidad, está bien que de la operación de esos sistemas de control se encarguen las diversas áreas con perfiles distintos, la seguridad, la estrategia de ciberseguridad tiene que ser la misma, ¿no? Igual que en el mundo IT.
¿no? Porque seguridad de la información es bueno, la ciberseguridad industrial es una especialización, es una rama de la seguridad de la información, ¿no? Que tiene un alcance distinto a la ciberseguridad tradicional. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner foco. Tenemos que poner foco en fomentar que exista una única, un único líder, una única persona que tenga acceso, que tenga autoridad y tenga acceso a la alta dirección, que pueda conseguir presupuesto, que pueda hacer relevante los temas de ciberseguridad, ¿no? Luego, para la táctica, para la parte operativa, sí necesitas un ingeniero T, o un ingeniero de ciberseguridad OT, un ingeniero especialista en cloud, eso sí, ¿no? Bien, hasta aquí abro el micrófono por si es que tienen alguna duda, algún comentario. Pueden desbloquear su micrófono. No sé, ¿alguien desea que de algún tema? ¿Estamos bien? Una pregunta, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Disculpa, ¿en qué medida? Yo estoy más enfocado a ciberseguridad del tema TI, ¿no? Ujú. Pero ¿en qué medida llegan a coincidir, ¿no? Los controles que se implementan de una NIST, de una ISO, para el tema de OT. ¿O hay otros marcos de trabajo que puedan ser referencia para asegurar todo esto que estamos platicando? Muy bien, muy buena pregunta. Excelente. Eh, eh, te- la respuesta es, son marcos distintos, ¿no? ¿En qué medida se pueden, digamos, utilizar los mismos estándares en la medida en la que estemos más alejados del proceso industrial? Revisaron el modelo de Purdue, ¿no? La clase pasada, me parece. Sí, Perfecto. Entonces, hay algo que se le conoce como el nivel 3.5, que es ¿no? Que es la DMZ que conecta IT con OT. Ya, hasta ese nivel 3.5 es donde puedes llegar con algún procedimiento, con algún estándar IT, porque en ese nivel 3.5 hay infraestructura IT. También hay infraestructura OT, pero no la infraestructura de procesos y automatización y control OT, sino más servidores Windows que tienen roles para servir a estaciones de trabajo OT, o un Active Directory OT, un DNS para la red OT, ¿no? Entonces tienes ahí servidores, pero que aplican, o sea, ahí sigue siendo IT. La parte 3 es la parte IT del mundo OT. No sé si me dejo de entender. El nivel 3 ¿no? 3 y 3.5 ahí están todos los servidores y todos los equipos que dan servicios a la planta. Entonces no son críticos para la operación industrial. No son críticos. Deberían estar segmentados físicamente de los PLCs HMIs, sí, debería, ¿no? Pero ¿qué pasa en algunas organizaciones? Que toda la red OT es plana. Entonces, los equipos que están en la DMZ 3.5 tienen conectividad hasta el PLC que que está en campo. Ese es el riesgo, ese es el problema. Pero, ¿cómo se utiliza? Mira, justo este, tenemos estándares como el NIST, el Cyber Security Framework, que para mí es un estándar muy bueno porque te permite traducir en un lenguaje de riesgos y gerencial tu nivel de madurez, ¿no? Cuando no tienes mucha experiencia en OT. Entonces yo les recomendaría el NIST, voy a escribirlo ya en el chat para que lo puedan ir buscando. NIST 857, ¿ya? Ya, NIS 857 es la Biblia, léanla. Creo que ahora en su última revisión me parece que tiene más de 500 páginas. Léanlas. Ahí están todos los controles posibles que pueden existir en, en una empresa. ¿Por qué? Porque esta publicación ella es gratuita de descarga, la ha creado NIST reuniendo a
todos sus miembros y también a empresas voluntarias para relevar qué controles tienen y han hecho como que el inventario, más de 900, más de 1000 controles hay ahí. Léanlo cuando estén diseñando un plan estratégico, léanlo, denle una vuelta porque de ahí van a encontrar inspiración. Pero estos controles de privacidad y seguridad son IT, son netamente controles IT. Entonces no sirve para la parte T. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que complementar esa lectura con el NIST 800-82. Ahí está. El NIST 800-82 es, es un complemento de la norma anterior donde te indica por cada una de las familias de control y los 1000 controles que hay, si es que aplica o no aplica en ambientes OT. Por ejemplo, un penetration test no tendría mucho sentido en una red OT, un ethical hacking no tendría mucho sentido. El tema de vulnerabilidades, imposible, no vas a parchar nunca en menos de un mes, 3 meses o en menos de un año los equipos OT. O sea, tienes que convivir con las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, ese es un punto, ese es un camino. Otro camino es también los syscontrols, ¿no? Los syscontrols en su versión 8.1 ya tienen estos controles, que antes eran 20 controles, ahora son 18, ya tiene los 18 controles corresponden al mundo IT y tiene una guía de implementación de estos mismos controles en el mundo OT. Entonces, como tú tienes un perfil de IT, yo te recomiendo empezar con los syscontrols, los Critical Internet Controls, eh, y descargarte tanto es el estándar como la guía de implementación de los syscontrols en sistemas de automatización y control industrial. Y luego con la NIS 857, la NIS 882 en sí misma, la primera parte tiene como 200 páginas y las primeras 100 páginas son un curso de fundamentos de OT. Les va a servir también, ¿sí? No sé si con esto contesté tu pregunta. No, perfecto, muchísimas gracias. No, no, de nada, Mario, de nada. Bien, de nada, Nelson. Bien, entonces, la gestión de accesos. La gestión de accesos es clave, pero hay una diferencia importante en el mundo T, que no solamente tenemos que velar por la gestión de accesos o identificación de usuarios humanos, sino de usuarios para equipos, para software, para aplicaciones, ¿no? Si bien se ve en el mundo IT, en el mundo T se ve de una forma diferente, porque en el mundo IT la mayor cantidad de accesos o el grosso está, si tú ves un Active Directory IT, vas a ver más cuentas de usuarios genéricas, cuentas de usuarios del personal, etcétera, que cuentas de servicio. En el mundo OT es al revés, hay más cuentas de servicio. Y también hay que ver las comunicaciones donde Active Directory no es compatible, ¿no? Generalmente en sistemas OT, entre PLC y HMI, hay que asegurarnos de quien envíe el comando. A ver, el PLC, para los que no sepan, el PLC es un programador lógico, un controlador lógico programable. Traducción, imagínense los cartuchos de Atari, de Nintendo, los cartuchos incluso un celular, ¿no? Cuando ustedes abren, que ven puro circuito, ya. Ese circuito, pero no tan sofisticado, es un PLC. Entonces, un PLC lo que hace es, ok, tiene una programación para abrir, cerrar una compuerta, una válvula, incrementar, decrementar la velocidad del fluido de un gas o de un producto, etcétera. ¿Y cómo es que se comunica? A través de un comando, ¿no? Entonces, una persona o un equipo o un software le dice al PLC, ábrete, abre la compuerta de la válvula y este PLC le envía este PLC le envía la señal a otro PLC o a un sistema de control que esté controlando esa válvula, que generalmente está en la misma válvula.
o quizás está en un sistema de control independiente. Pero bueno, la cosa es que el PLC le dice qué hacer al equipo industrial, ¿no? Entonces, imagínense, los sensores también son importantes. Los sensores, un sensor, por ejemplo, que mida la temperatura. Qué importante y qué diferente es decir que la temperatura del ambiente está a 40 grados centígrados a decir que está a 400 grados centígrados, ¿no? Si es que hay un cero de más, ahí entra mucho que ver la integridad de la información que viaja. Y acá hago un paréntesis, muchas personas que hablan de OT siempre repiten lo mismo, lo importante es la disponibilidad, lo importante es la disponibilidad es lo más importante y es mentira. No, la disponibilidad no es lo más importante en el mundo T siempre. Hay algunos casos en que la integridad es más importante que la disponibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, hay procesos industriales que funcionan solamente en turnos o en ciertos momentos del proceso global. Entonces, decir que ser categórico y decir que la ciberseguridad industrial, la disponibilidad es lo más importante, quizás está bien para cuando estamos empezando a aprender sobre esto, pero en la práctica no. En la práctica hay plantas donde más importante que la disponibilidad, donde hay que invertir las fichas, es en la integridad. Por eso, bueno, y ese es otro tema que quizás tomaría más tiempo explicar sobre la ISA 62443. No tiene la triada de la confidencialidad, disponibilidad y la integridad. La ISA 62443 tiene, en vez de esa triada, tiene 7 componentes que evalúa, ¿no? Y que estos 7 componentes, que son requerimientos fundacionales, de alguna forma combinan disponibilidad con integridad, integridad con confidencialidad, porque de nada te sirve tener un proceso industrial disponible si la información que está eh, recolectando o enviando o los comandos que envía no son íntegros. Es decir, la disponibilidad y la integridad como que van de la mano. Y como le digo, en algunos casos es más importante la integridad, ¿no? ¿En qué casos? Por ejemplo, en el 2021, en el mismo año que ocurrió lo de Colonial Pipeline, una empresa una empresa que provee agua me olvidé, creo que es Colorado, en Estados Unidos, también fue hackeada y el hacker había alterado la cantidad de lejía que se echaba a la combinación, que echaba el proceso eh, de purificación del agua, ¿no? Para que sea potable, para que sea bebible. Entonces había alterado de tal forma que los expertos indican que pudo haber causado un envenenamiento masivo, ¿no? A más de 15.000 personas. Busquen en YouTube, eh, eh, están las declaraciones del sheriff, ¿no? No recuerdo, creo que fue Florida o Colorado, no recuerdo bien, pero, pero, fu- pero fue un caso de una planta de tratamiento de agua. En ciberseguridad OT, la autenticación multifactor se va a dar para los accesos desde las convergencias hacia la red OT, ¿no? Eh, los activos industriales, si bien van a estar segmentados, los críticos van a estar segmentados y aislados de otras redes, no pueden estar ajenos a necesitar conexiones remotas desde Internet. Entonces, necesitas otorgar acceso. ¿Por qué? Porque para hacerla en corto, hay equipos industriales que son multimillonarios, cuestan una barbaridad, están diseñados para que tengan un tiempo de vida útil de 30, 40, 60 años y y el soporte lo brinda el mismo fabricante, no te lo brinda un proveedor, un intermediario, ¿no? Y si te brinda un intermediario, es un intermediario que el fabricante te dice que contrates, ¿no? No es como en el mundo de IT que puedes hacer tu licitación tranquilo, que puedes invitar a cualquiera. Microsoft no te va a decir con quién trabajar, ¿no? Te va a sugerir. No, pero acá no, acá los vendors, este es otro mundo. Los vendors te dicen, no, trabajas con este porque este atiende Latinoamérica y te atiende a ti. Punto. Pero he tenido experiencias malas en el pasado. Bueno, lo siento, este o si no yo directamente, ¿no? Y obviamente la tarifa.
se va a quintuplicar. Entonces tienes que dar acceso a Internet a tus sistemas industriales. Entonces, desde lo más profundo de la infraestructura OT, tienes que aplicar las políticas de privilegios mínimos, ¿no? Mínimos privilegios, inventario de usuarios, inventario de accesos, y verificación semestral de los accesos, si siguen vigentes, si no. Lo bueno del mundo T es que estos procesos cambian con muy poca frecuencia, a diferencia que en el mundo IT, que, que por la misma rotación incluso de personal cambian a cada rato. Entonces, ¿dónde hace sentido multifactor? Pues cualquier tipo de acceso, ya sea de Internet, ya sea desde la red corporativa o ya sea desde una red OT, hacia los segmentos críticos donde están los activos críticos del proceso industrial, ¿no? Ahí multifactor hace sentido, sistemas de acceso remoto seguro, certificados digitales, ¿no? Claves, ¿no? Y una gestión centralizada de directorios, ¿no? Y credenciales. Acá estamos hablando del acceso lógico desde Internet, ¿no? Entonces, una gestión centralizada quiere decir que tú le des que el usuario que utiliza el proveedor, ¿no? Para poder controlar el equipo industrial, debería ser del mundo IT, porque el proveedor se conecta por Internet, ya sea por una VPN, así tenga una VPN cliente o una VPN site to site, está viniendo desde Internet. Por lo tanto, tú no puedes confiar en que durante el camino de la conexión del proveedor, no puedes confiar o estar tranquilo de que no vas a tener alguna amenaza, algún peligro. ¿Sí? Entonces ahí es donde entran los sistemas de acceso remoto seguro, los sistemas de virtualización tipo Citrix, tipo VMware, que te virtualizan las aplicaciones de tal forma, o bueno, claro, Tinosomi, Tenable, no, bueno, Tenable no tiene, pero sí, claro, Tinosomi tienen sus herramientas de acceso remoto seguro, de tal forma que el proveedor, si bien él experimenta, tiene la sensación de que está interactuando directamente con el PLC, con el HMI del equipo industrial que está dando soporte, técnicamente y la arquitectura del sistema es respeta el tema de defensa en profundidad, y realmente el proveedor no es el que está conectado, ¿no? O sea, el proveedor lo que está viendo es una serie de imágenes que le dan esa sensación de que está haciendo un remote de esto. Pero si alguien hackea o interviene, solamente ven que son imágenes en otro formato, no es un PNG obviamente, pero son imágenes. Y si es que alguien interviene, va a haber basurita, porque son imágenes que no son comerciales, ¿no? Entonces, si quiere inyectar código no va a poder, porque es como que quiere inyectar código a una conexión, que realmente no existe, porque quien hace la conexión al equipo industrial es uno de los componentes de estos sistemas de acceso remoto seguro que están por debajo, que están divididos en la DMZ, en la DMZ y TOT, que están divididos en la DMZ y T, si es que se conectan desde Internet directamente sin VPN, que están dentro de la red OT y que están fuera de la zona de donde están los activos industriales, ¿no? Entonces, ahí es donde quizás estos controles sí hacen sentido. La seguridad de redes es fundamental para aquellos que vienen del mundo IT. Pueden empezar con, con, con estas herramientas que, que snifean, que analizan la red OT y las comunicaciones. Pueden solicitar pruebas de concepto con diversos fabricantes, el de su preferencia, eh, y, y esa información va a ser valiosa porque les va a dar un pantallazo de lo que realmente está sucediendo en la red. Y hay sistemas que están especializados en redes industriales, es decir, que leen todo el tráfico y saben interpretar los paquetes en formato industrial, saben
saben leer protocolos industriales y por lo tanto les va a dar información que en ese momento pues no conocen y pueden descubrir activos o procesos o comunicaciones que no deberían darse, ¿no? Muchas veces dicen, oye, pero ¿por qué este equipo que está en la planta A, está que envía estos paquetes al equipo de la planta B? Si estos equipos no te deberían tener, y ahí vas identificando realmente lo que está sucediendo. Y esta información te sirve para actualizar el inventario. Lo más importante que puedes hacer es tener un inventario actualizado en tiempo real. Un inventario donde ni bien exista una computadora, una IP, una MAC address conectada a la red que no esté dentro del inventario, automáticamente la puedes bloquear o desconectar porque no ha seguido los procedimientos para que estén conectados debidamente, ¿no? Recién ya hablamos de las zonas, las políticas, los IDS y los IPS, ¿no? Estos son sistemas muy utilizados en combinación con los firewalls y también con los diodos. Se usa mucho diodo. En temas de IDS se utiliza cuando tú no conoces el, el entorno industrial. Cuando tú no estás seguro de cómo va a impactar, o cómo van a impactar los controles que implementas, utilizas IDS. ¿Qué son IDS? Son sistemas de detección de intrusos. Solo detectan, nada más. Solo miran, snifean, ¿no? Como Claro, Tinosomi, Tenable y cualquier otra marca, ¿no? Y luego eh, tienes los IPS. Los IPS son IDS, pero que además de detectar, bloquean. O sea, es decir, te cortan la comunicación. En un ambiente industrial, si tú no conoces bien tu proceso industrial, no puedes bloquear por bloquear, porque el criterio para bloquear algo debe estar alineado al proceso industrial, debe estar alineado a la gerencia de operaciones, a quien diseñó el proceso industrial, no tiene que estar alineado a las buenas prácticas de ciberseguridad. En las redes industriales tú puedes tener protocolos FTP, puedes tener protocolos SMB versión 1 sin ningún problema, sin ningún problema, ¿no? Pero claro, cuando tú instalas estos sistemas por primera vez, te van a alertar la primera vez. Te van a decir, oiga, tienes el SMB versión 1 y eso te lo marcan como rojo, como crítico. Pero luego ahí entra tu análisis. Sí, pues pero es que si tú quieres que actualicemos a la SMB versión 3 que tiene autenticación y hasta encriptación, ¿no? Para bajar ese semaforito de rojo a verde, tenemos que hacer una parada de planta, tenemos que hacer una inversión de tantos millones, pero simplemente no se puede porque el activo industrial que nosotros utilizamos está tan obsoleto que no puede ser cambiado, ¿no? Estamos hablando de un activo industrial que ha sido comprado hace más de 20 años. Hace más de 20 años, ¿qué sistema operativo usábamos? Quizá Windows XP, Windows 98.000, ¿no? En esas épocas fue diseñado, hoy en día la empresa que lo diseñó y fabricó ya no existe, no hay quien dé soporte y reemplazar este equipo que puede ser una motobomba, puede ser un sistema de presión, una planta compresora. Este equipo cuesta 5 millones de dólares, ¿no? ¿Quién va a dar esos 5 millones de dólares para solamente implementar SMB versión 3? Nadie, pues nadie te va a justificar, te van a mirar raro, te van a ver como bicho raro y te van a decir, ah, ya, gracias. Siguen lo tuyo, nomás te van a decir, ¿no? Porque necesitamos esa visión de negocio, ¿no? Necesitamos esa visión estratégica. Ok, si no puedo hacer esta actualización, me toca convivir con el riesgo, actualizo mis metodologías de gestión de riesgo y veo cómo mitigarlo, ¿no? De la mejor manera posible. Y si es que no se puede hacer nada, pues lo que sí se puede hacer siempre es segmentar la infraestructura crítica industrial. Hay que trabajar en esa segmentación. No empiecen por la parte IT/OT. Bueno, empiecen por la parte IT/OT si es que no tienen acceso a la parte OT, ¿no? Pero no se obsesionen por por la convergencia. La convergencia entre IT/OT es solamente la punta del iceberg. Bien, los parches y las actualizaciones, ¿no? Creo que ya vamos entrando un poco
en calor ya van entendiendo un poco la complejidad de lo que significaría tener los equipos OT actualizados, ¿no? Lo acabo de decir, no es que tengo computadoras que tienen 5, 6 o 10 años de obsolescencia, pueden tener 20, 30. Hay plantas nucleares que tienen equipos que fueron fabricados hace 100 años y siguen y han sido diseñados para tener un tiempo de vida de 200. O sea, ese no es el problema es que necesitamos nosotros identificar esos activos problemáticos, esos activos tan vulnerables y aislarlos en la medida que sea posible. No puedo implementar controles dentro de ese equipo, pero sí por fuera quienes acceden en forma física, en forma lógica. En la ISA 62443, a diferencia de otras normas, hay tres tipos de niveles de seguridad, ¿no? Generalmente en las normas hay dos tipos de niveles de seguridad. El nivel de seguridad actual, que, que es en la evaluación de un assessment y te dicen, mira, tu nivel de seguridad es este, y el nivel de seguridad objetivo, es decir, el nivel de seguridad en la que la empresa está dispuesta a invertir para poder tener sus sistemas protegidos, ¿no? Entonces, el nivel de seguridad actual te permite crear una ruta, un plan de acción para llegar al nivel de seguridad objetivo. Pero en el camino, ¿qué pasa? Que en el camino hay, o mejor dicho, hay otro concepto que la ISA 62443 agrega y que es el de el nivel de seguridad de capability o nivel de seguridad nativo. Es decir, tú puedes tener una computadora con Windows 10, pero que sí puede ser actualizada, o etcétera, ¿no? Entonces va a tener un nivel de seguridad distinto. Pero por ejemplo, si tú tienes un PLC, un PLC que a las justas te acepta poner usuario y contraseña, pero una contraseña que no es genérica, perdón, una contraseña que no es fuerte, solamente una contraseña de 4 dígitos y esos 4 dígitos tienen que ser números, ¿no? Entonces hay PLCs, hay equipos industriales que solo te soportan hasta ese nivel. Ya, ese es su nivel de seguridad nativo. Su nivel de seguridad nativo es el máximo nivel de seguridad que un equipo te puede ofrecer en su máxima configuración. Es decir, hay PLCs que no te piden nada de autenticación y tienes este PLC que al menos te acepta un usuario y una contraseña numérica de 4 dígitos. Bien. Pero tu estándar y las buenas prácticas te dicen, pero implementa, pues, tiene que tener mínimo 8 caracteres y complejidad. Tú ya no puedes hacer nada con el PLC. Lo que puedes hacer es a ver, quiero ver si hay mano levantada. No, me pareció. Lo que puedes hacer es diseñar controles adicionales para que ese PLC pueda tener esa autenticación compleja que necesitas. Y puede ser poniéndolo detrás de un firewall y que el acceso no sea directo, sino que sea a través de imagínense, de una estación, de una computadora, donde la computadora sí tiene que respetar, como es Windows, y es más, va a ser un Windows 11, sí vas a poder implementar políticas de complejidad de contraseña, que cambie la contraseña cada 3 meses, etcétera, ¿no? Pero y que esa computadora solo sirva para entrar a ese HMI o ese PLC, de tal forma que con el firewall bloqueas cualquier otro intento de conexión directa. Entonces, ¿qué estás haciendo? Vas a hacer que el nivel de seguridad nativo se incremente, pero no modificando el PLC, porque no se puede modificar, ¿no? Sino implementando estos controles adicionales que te garantizan que para acceder a este PLC, nadie lo va a poder hacer directamente, va a tener que ser a través de esta estación. Y esta estación sí tiene todos los controles de seguridad que se necesitan. Entonces ahí recién se incrementa el nivel de seguridad. Y eso es muy importante porque ese ejercicio se hace para cada activo que pertenece a la zona de activos críticos del proceso industrial. Hay que evaluar riesgos, hay que hacer pruebas en entornos controlados, hay que planificar ventanas de mantenimiento y hay que hacer documentación de respaldo, claro. Es digamos, el proceso tradicional, solamente que para IT es más rápido, más ágil, y para OT cada fase puede ser en un año, ¿no? Y finalmente, planificación de respuesta ante incidentes. Acá está un poco los conceptos y lo pueden ir revisando.
Sin embargo, dos cositas importantes, ¿no? Cuando uno define un plan de respuesta a incidentes, no tiene que esperar a tener un sistema de seguridad de la información, un equipo de respuesta a incidentes, no. Nosotros, desde ya, desde el día uno que estamos a cargo de una organización industrial, tenemos que hacer, esto es lo primero que se pregunta, ¿no? Ok, en caso que los, que los sistemas de automatización y control industrial fallen por un tiempo, eh, por un tiempo prolongado, cuál es el mecanismo que se utiliza para poder volver a la normalidad o cuál es el plan de contingencia? Entonces, eh, desde el punto de vista de la operación industrial, las organizaciones industriales ya han diseñado y ya han definido buenas prácticas en recuperación ante emergencias operativas, ¿no? Plan de continuidad de negocio, etcétera. Entonces tú tienes que recuperar y relevar toda esa información porque ahí también te vas a dar cuenta cuáles son los activos críticos para la respuesta a incidentes, ¿no? Este, en caso que, desde el punto de vista operativo, para que ante un incidente, de todas maneras va a ocurrir un incidente cibernético en nuestros sistemas de control industrial, eso denlo por hecho, ¿qué va a ser el negocio para continuar operando? Entonces, el negocio para continuar operando también necesita otra infraestructura, va a tener componentes tecnológicos dentro de ese plan de recuperación. Entonces tienes que asegurarte de que esos componentes tecnológicos estén aislados completamente de los componentes de producción, porque si te infecta un ransomware a tu red de producción y los equipos que vas a utilizar también están conectados al mismo segmento de red, también van a ser infectados. Entonces no vas a poder recuperarte, ¿no? Entonces empecemos por ahí. Hay que El gobierno es clave. Hay que identificar qué personas hacen qué cosas en qué momento, quiénes tienen autorización para definir, aislar la red IT de la red OT, quién tiene la autorización o quién tiene la autoridad para autorizar que se aísle una planta para evitar de que sea infectado, o si es que se detecta que la infección vino por un proveedor que conectó un USB, o la típica, que un proveedor trajo un router inalámbrico para poder conectarse a internet a través de su señal satelital, ¿no? La de Elon Musk, para poder ver el mundial o un partido de la Champions, que está bloqueada por la política corporativa. Y pum, conecta a un repetidor que tiene un acceso de alguna forma a un equipo, a la red interna, y por ahí entonces la infección entra por la planta. ¿Quién tiene la autoridad para aislar la planta? ¿No? Entonces todo eso tiene que estar bien documentado. También, ¿quién tiene, desde el punto de vista técnico, ya se han relevado cuánto tiempo me toma ir físicamente, a mí o a mi equipo, al equipo de respuesta a incidentes de ciberseguridad, al local, a la planta, para poder eh, recuperarla? En ese sentido, en ese sentido es donde nosotros tenemos que también tener esta visión estratégica en que tenemos que hacer sinergia con las áreas de operaciones, logística, transporte, y tener bien documentado el tiempo que nos va a tomar llegar a una ubicación física, porque no vaya a ser que es una instalación crítica que si para, necesitamos que el negocio necesita que esté activo en 2 horas máximo. Pero si para poder hacer eso, físicamente es imposible, porque digamos hay un tramo que se hace por carretera, otro tramo que se hace por helicóptero, y para poder acceder físicamente hay que navegar por una lancha, y eso me toma por lo menos 5 días. En ese sentido, es donde, un ratito, en ese sentido es donde nosotros ahí lo que sí debemos de hacer es prever todo esto para poder responder a tiempo,
Y si es que nuestro tiempo de atención real son 8 horas, porque 8 horas me demoro en llegar, imposible que restauremos en 2 horas, entonces, ¿qué estrategias vamos a implementar? ¿No? Y eso requiere inversión. Y bien, básicamente hasta acá es lo que hemos visto hoy y continuaremos el día de mañana. Voy a detener la grabación. Muchas gracias. Gracias, profesor, todo muy claro. Gracias, profe, muchas gracias, hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, que tengas feliz tarde, feliz Tengan noche. buena tarde. Igualmente.